Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es jueves 23 de junio. Estamos llegando al final de este trimestre, donde hemos estudiado el libro de Génesis. Así, a grandes rasgos, se ha estudiado y nos ha dado mucha enseñanza para que nosotros no estemos en tinieblas, sino que la palabra de Dios alumbre en nuestra mente y coloque en ella principios para que mantengamos la esperanza y estemos preparados para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de hoy, jueves 23 de junio, la lección se titula La esperanza de la tierra prometida. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por su grande amor y misericordia. No la merecemos, somos pecadores, pero usted nos ama tanto que dio a su Hijo para que a través de Él y por medio de Él podamos ser perdonados y ser salvos. Gracias, Dios eterno. Ahora vamos a estudiar, vamos a escuchar su voz. Suplicamos sabiduría del cielo para poder entender, para poder recibir su palabra y que ella nos alimente y seamos transformados. Háblenos, Señor, que sus siervos escuchamos. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La esperanza de la tierra prometida. En estos últimos versículos que leeremos desde Génesis 49, 29 a todo el capítulo 50, encontramos la esperanza de la tierra prometida por medio de la vivencia en la vida de el patriarca Jacob y en la vida de José. La palabra de Dios nos enseña a través de estos ejemplos cómo debemos de vivir también todo aquel que anhela la tierra prometida, la tierra nueva, la tierra donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, donde nuestro Salvador y Señor
Señor Jesús, reinará eternamente. Así que leamos Génesis 49, 29 en adelante, y dice: les ordenó luego, diciendo: voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Het. Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, cumpliendo así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón diciendo: si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis ahora a oídos del faraón y le digáis: mi padre me hizo jurar diciendo: yo voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Permite pues que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. El faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la casa de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, al otro lado del Jordán, y lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí José hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso aquel lugar que está al otro lado del Jordán se le llamó Abel Mizraim. Sus hijos pues hicieron con él según les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham de manos de Efrón el Eteo, junto con el mismo campo, para heredad de sepultura al oriente de Mamre. Después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal,
pero Dios lo encambió, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Un día José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Qué grandes temas de esperanza se encuentran en la conclusión del libro de Génesis. Dice, qué grandes temas. Aquí encontramos 3, como dice la lección. La conclusión del Génesis se compone de 3 eventos llenos de esperanza. ¿Cuáles son esos 3 eventos? El primero, dice allí en primer lugar, es la esperanza de que Israel regrese a la tierra prometida. Moisés, el autor del Génesis, describe la muerte y el entierro de Jacob y de José como acontecimientos que apuntan a la tierra prometida. Inmediatamente después de su bendición y su profecía sobre las 12 tribus de Israel, Jacob piensa en su muerte y encarga a sus hijos que lo entierren en Canaán, en la cueva de Macpela, donde fue enterrada Sara. La escena que describe la procesión fúnebre hacia Canaán se convierte en precursora del éxodo de Egipto varios siglos después. Ese es el primer evento lleno de esperanza. Jacob, antes de morir, hace jurar a sus hijos que no lo sepultarán en Egipto, sino que lo lleven a Canaán, la tierra prometida a Abraham, Isaac y a él también. Él lo cree. Él cree en lo que Dios le dijo y le prometió a su padre Abraham. Y ahora él dice lo mismo, les dice: no me entierren en Egipto. Allá en la cueva de Macpela, allí están los restos de mis padres. Allí están los restos también de mi esposa. Sepultadme allá, porque allá es donde esperaré el regreso de Shiloh, el regreso de mi Salvador. Lo mismo ocurre con José. Él dice: no me entierren, échenme en un sepulcro. Después de ser embalsamado, en un sepulcro, para hacer en un ataúd, perdón, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd
no en el sepulcro. En el sepulcro descansó su padre Israel o Jacob, pero el sepulcro estaba allá en Canaán, no en Egipto. Así, en segundo lugar, el segundo evento lleno de esperanza es la esperanza de que Dios transforma el mal en bien. Vemos cómo los hermanos decidieron hacer un mal, pero Dios lo transformó en bien para todos ellos, para las naciones de toda esa región. Después de la muerte y el entierro de Jacob, los hermanos de José empiezan a preocuparse por su futuro. Ahora nuestro hermano se va a vengar de nosotros por la maldad que le hicimos. Ese es lo que piensan. Pero el segundo evento lleno de esperanza es que Dios transforma el mal en bien. Pero vemos acá qué es lo que dice José. José los tranquiliza y les dice: no temáis. Esas palabras las dijo Dios cuando le dice a Jacob: no temáis. Se lo dice a Abraham: no temáis. A cada uno de sus hijos Dios les dice: no temáis. Ahora, por labios de José, también expresa a esos hijos de Jacob: no temáis. Una frase, como dice allí, que se refiere al futuro, porque lo que pensaron mal contra él, Dios lo encaminó a bien y cambió el curso de los eventos para salvación. Es decir, a pesar de tantos fracasos humanos, la providencia de Dios prevalecerá. Así que lo que debemos hacer es encomendarnos día a día al Señor, y lo que el enemigo quiere hacer para destruirnos a nosotros, Dios lo utiliza para nuestro bien. Muchas veces vamos a sufrir, pero eso redundará en bien para los hijos de Dios. Porque todas las cosas, para los hijos de Dios, dice, todas las cosas son para bien nuestro. En tercer lugar, es la esperanza de que Dios salve a la humanidad caída. La historia de la muerte de José en este último versículo del Génesis es más amplia. No solo trata sobre la muerte de José. Curiosamente, José no ordenó que entierren sus huesos. En cambio, señala el momento en que Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Todo aquel que muere con la esperanza muere, pero el Señor, como dice en Eclesiastés, que los muertos en Cristo resucitarán, verán a su Dios, a su Señor, a su Salvador, para no morir más
y vivir eternamente con su Salvador. José tenía esa esperanza. Y así cada uno de nosotros debemos de vivir con esa esperanza. Y si llegamos a descansar, a dormir, a morir, tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero debemos de vivir en Cristo. Curiosamente, José no ordena que entierren sus huesos. En cambio, señala el momento en que Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y esto hicieron años después, en obediencia directa a esas palabras. Cuando el Éxodo, cuando Dios utilizó a Moisés para sacar a su pueblo de la servidumbre en la tierra de Egipto, allí iban los huesos de José. En ese sepulcro, en ese ataúd lo llevaron para llevarlo a la tierra prometida. Así, todo aquel que es colocado en un ataúd y tiene la fe en Jesús, vivió para Jesús. El Señor Jesús dice, como dijo de Lázaro, Lázaro duerme, voy pues a despertarle. Así ocurrirá también para con José. Así ocurrirá para con usted si mantiene sus ojos puestos en Jesús. En última instancia, dice, la esperanza de la tierra prometida, Canaán, es un símbolo, un precursor de la esperanza suprema de salvación, de restauración, de una nueva Jerusalén, en un cielo nuevo y una tierra nueva. La esperanza máxima de todos nosotros, una esperanza garantizada por la muerte de Shiloh y por la resurrección de Jesús. Él vive, Shiloh vive y pronto ha de volver. Él lo dijo, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Haciendo una comparación, como está aquí en el viernes, en el día viernes, la vida de José ilustra la vida de Cristo. ¿Cómo? Pues sigamos leyendo. Fue la envidia lo que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados por sus sueños y que habían eliminado toda posibilidad de que esto se cumpliera. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios al ocasionar el mismo acontecimiento que trataron de impedir. De la misma manera, ahora viene la comparación, de la misma manera, los sacerdotes y los dirigentes judíos estaban celosos de Cristo y temieron que desviara de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero así provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. Sin embargo, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos.
Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiese controlado los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado. Y aunque no fue sepultado, y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José, bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos, representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón, que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a Él, confesando sus pecados y buscando absolución. Aquí hay una comparación acerca de la vida de José. Muchos siglos antes de que el Señor Jesucristo viniese, ya estaba siendo manifestado a su pueblo, al pueblo de Dios, que vendría Shiloh. ¿Y a qué vendría? ¿Cómo viviría? ¿Y qué traería para la humanidad? Así es de que hemos estudiado durante todo este trimestre una porción que se encuentra en el libro de Génesis con Abraham, Isaac, Jacob y un poquito con las tribus, los hijos de Jacob. Veamos qué consejos nos da el espíritu de profecía para este día jueves 23 de junio. Jacob y sus hijos habían llevado su ganado consigo a Egipto y allí habían aumentado grandemente. Antes de salir de Egipto, el pueblo, siguiendo las instrucciones de Moisés, exigió una remuneración por su trabajo que no le había sido pagado, y los egipcios estaban tan ansiosos de deshacerse de ellos que no les negaron lo pedido. Los esclavos se marcharon cargados del botín de sus opresores. Aquel día completó la historia revelada a Abraham en visión profética siglos antes. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien persigan juzgaré yo, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Se habían cumplido los 400 años. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Al salir de Egipto, los israelitas llevaron consigo un precioso legado, los huesos de José, que habían esperado por tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios y que durante los tenebrosos años de esclavitud habían servido a manera de recordatorio que anunciaba la liberación de los israelitas. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 286. Dios no guía jamás
a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si desde el principio pudieran ver el desenlace y discernir la gloria del designio que están cumpliendo como colaboradores de Dios. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que le rodea con su presencia. Todo cuanto le venga viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarle sino con el permiso de nuestro Señor, y todas las cosas que son permitidas a los que a Dios aman les ayudan a bien. Eso está en La fe por la cual vivo, página 66. Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad. Y fue así como a los hijos de Israel, el pueblo escogido por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido. Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo. Eso está en Profetas y Reyes, página 503. Mis hermanos y hermanas, que tenemos esta bendita esperanza de ver y vivir eternamente en la Canaán celestial, que estamos esperando a nuestro Salvador. Todo adventista del séptimo día que tiene esta esperanza. Vendrán momentos difíciles, duros, pero nuestro escudo es Jesucristo. Como decía allí en estas lecturas inspiradas, si Dios lo permite, si Jesús lo permite, es para nuestro bien. Mantengámonos fieles y mantengamos esa bendita esperanza, porque como dice la palabra de Dios, he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. He aquí la paciencia de los santos. Mantengamos la vista en Jesús y de esa manera seremos fortalecidos para vivir como vivió José, con esa bendita esperanza. Él dijo: llegará el momento en que saldréis de esta tierra de esclavitud, de dolor, de sufrimiento. Llegará ese día. Así nos dice el Señor a todos.
retengamos. Él nos dice, retengamos nuestra fe. Sabemos en quién hemos creído y que nada ni nadie nos la robe, nos la quite, sino que perseveremos hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero ser salvo. Usted quiere ser salvo. Perseveremos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.